Muy buenos días, mi nombre es Antonita Garduño y el día de hoy voy a hablar de planificación de tratamiento y principios de oclusión. Este tipo de temas son muy importantes para poder conocer el cómo daña un contacto prematuro, los cuales impiden el asentamiento condilar de forma completa, orillando a que se desencadenen factores etiológicos de signos y síntomas en la articulación temporomandibular. Para poder realizar este blog se utilizaron los libros de Diagnóstico Biofuncional de Rod Williams, citando los temas de Introducción a la Filosofía de Rod Williams, Montaje en Articulador, el libro de Oclusión y Diagnóstico en Rehabilitación Oral de Alonso, Albertini y Becellini, en los temas de modelos e introducción al montaje de modelos, técnica de registros y montaje de modelos, también el libro de prótesis fija, preparaciones biológicas, impresiones y restauraciones provisionales de Carvajal, en los temas de fundamentos del tallado o diseño del componente biológico y principios de preparación dentaria en prótesis fija. También el libro de prostodoncia fija contemporánea de Rosentiel en los temas de principios de la preparación dental, preparación de coronas coladas completas, preparación de coronas de metal porcelana. Y por último, el libro de Fundamentos Esenciales en Prótesis Fija de Schillingburg en los temas de principios de tallado y preparaciones para coronas de recubrimiento completo. Para poder realizar una rehabilitación oral, se pretende el equilibrio del sistema cráneo-cervicomandibular para obtener salud estética y bienestar para toda la vida. Se busca obtener los siguientes objetivos, como estética facial, estética dental, salud articular, salud periodontal, oclusión funcional, vía aérea, solución del motivo de la consulta, estabilidad a largo plazo. El diagnosticar a través de una guía biomecánica del sistema estomactonáctico y utilizar tratamientos reconstructivos oclusales nos van a permitir solucionar patologías como problemas posturales, migrañas, vértigo, tinnitus, problemas articulares, bruxismo, dolor de cabeza, apnea del sueño, que hoy en día es muy importante esta patología porque la mayor parte de la población la padecen, y entre otras más enfermedades que pueden originarse de una mala oclusión. Dentro de la filosofía de Rod Williams, quiere decir que él hace fases de tratamiento, en la cual la fase 0 es preventiva. Será en niños de 5 a 10 años, niñas de 5 a 9 años. En ellos se solicitará fotografías de cuerpo entero, radiografía panorámica, radiografía posterior-anterior, modelos de estudio, tabla pediátrica de hallazgos. En la fase 1 será interceptiva. Será niños de 10 a 14 años, niñas de 9 a 13 años. Se les solicitará fotografías de cara y cuerpo entero, radiografía panorámica, radiografía posterior-anterior, radiografía lateral de cráneo, modelos de estudio, tabla pediátrica de hallazgos. En la fase 2 correctiva temprana será en hombres de 14 a 18 años, mujeres de 13 a 16 años. Se les solicitará fotografías de cara y cuerpo entero, radiografía panorámica transcraneal, de articulación temporomandibular, radiografía postero-anterior, radiografía lateral de cráneo, extensión y flexión, radiografía antero-posterior con la boca abierta, montaje en articulador, tabla de hallazgos. Y la fase 2 sería correctiva en adultos. Serán hombres de 18 a 60 años, mujeres de 16 a 60 años. En ellos se les solicitará fotografías de cara y cuerpo entero, radiografía panorámica, transcraneal de la articulación temporomandibular, radiografía postero-anterior, radiografía lateral de cráneo, extensión y flexión, radiografía antero-posterior con la boca abierta, montaje en articulador y tabla de hallazgos, aunado a una tomografía. Todo esto se pretende lograr que visualicemos nuestra relación entre objetivos y diagnóstico. La mecánica de tratamiento y los aparatos son solo el vehículo que se llevarán a cabo para cada uno de estos tratamientos. Primero tenemos que diagnosticar. Dentro de este diagnóstico vamos a enumerar en una lista de problemas basados en los objetivos de nuestro tratamiento. Segundo, será un plan de tratamiento, en el cual se pretende solucionar todos estos puntos que enumeraste en la lista de problemas. 3. Sería una secuencia de tratamiento. Las actividades van a ser priorizadas a las etapas de tratamiento.
los aparatos mecánicos o modalidades de tratamiento para alcanzar esos objetivos. Y por último, el objetivo de tratamiento será estético facial, estética dentaria, oclusión funcional, la articulación temporomandibular, estabilidad dentro de esta misma articulación, salud periodontal, vía aérea y principalmente cuál es el motivo de consulta que pretendes llevar o solucionar. Al realizar la historia clínica es muy importante observar el tipo de perfil, si es convexo, normal, cóncavo, un análisis dental, si presenta caries, el tipo de arcada, si es redonda, cuadrada, arco en V, hiperbólica, ovoide, parabólica. Es muy importante ingresar el tipo de arcada que va a presentar nuestro paciente. Si en dado momento nuestro paciente requiere una prótesis total, esto también nos puede ayudar bastante en la selección de dientes que se van a poner en cada tipo de prótesis total. También si es qué tipo de clase tiene, qué tipo de maloclusión, si es clase 1, clase 2, clase 3, el tipo de mordida que tiene, tanto si es una normal, overbite, overjet, positivo, borde a borde, o bien si es abierta, o overjet negativo. La medida que tiene el overjet, si es mayor a 4 milímetros o menor, un overjet de 2 a 3 milímetros, siempre ingresar ese tipo de medición para que nosotros al realizar el tratamiento pues no tengamos ningún error. También tenemos que ver si tiene algún dolor dentro de la articulación temporomandibular. Esto se va a poder detectar a través de la palpación que nosotros realicemos en los músculos, desde verificar qué músculo tiene algún dolor al realizar los movimientos. Esto lo tenemos que ingresar en la historia clínica. Si tiene algún movimiento al realizar protrusión, retrusión o lateralidad, tenemos que, o bien algún tipo de sonido que llegara a presentar, lo tenemos que ingresar en nuestra historia clínica. Dentro de la literatura de Ruth Williams, se procede a realizar el diagnóstico y sobre este mismo poder realizar el tratamiento a través de un articulador. Para el montaje de dicho articulador, se requiere que nuestra columna de prueba se coloque en la parte inferior del articulador, se va a fijar el ángulo de la eminencia a 45 grados, se levantará el brazo superior del articulador y se va a colocar un sprite como separador de silicona en la torre de prueba. Se rellenará las guías de prueba con yeso tipo 5 de consistencia cremosa. Se va a cerrar el articulador y se va a amarrar para evitar la expansión del yeso. Se observará que las guías de la torre de prueba queden como muestra. Se verificará que no haya ningún tipo de imperfecciones y se bajará suavemente. Se levantará la rama superior para corroborar que quedó perfectamente la copia guía. Posteriormente se comprobará que calce perfectamente y se va a marcar las guías con el código del articulador para posteriormente guardarlas con mucho cuidado. También se requiere la construcción de un split cast. Este tiene que tener a la mano modelos bien recortados y sin burbujas. Se va a medir las proporciones adecuadas entre agua y yeso. Se va a tomar el split cast haciendo retenciones en la parte del modelo superior. Se va a preparar yeso tipo 5 de un color oscuro para diferenciar las guías. Se va a vertir el yeso preparado en el split cast. Se va a efectuar vibraciones para evitar la formación de burbujas. Se colocará papel de burbujas para que en el yeso tenga retenciones. Se retirará el papel de burbujas. Posteriormente se observará que haya excelentes retenciones. Se colocará el separador de yeso, se dejará secar muy bien para posteriormente preparar la segunda parte del split cast. Se colocará el split cast en la base azul y posteriormente se va a vertir el yeso blanco. Se va a hacer movimientos de vibración con la mano para evitar burbujas. Colocar el modelo bien centrado en el split cast, dejar fraguar completamente el yeso para posteriormente retirar la parte azul clara y el split cast estará pegado al modelo superior. Se deberá recortar el modelo y el split cast y finalmente el modelo estará listo para dicho montaje.
Una vez de que realizamos esto, tendremos que tomar una toma de registros y siempre debemos de tener a la mano cera para base y una tijera. Recortar la cera en forma de herradura y colocarla en la boca del paciente para tomar una impresión. Recortar el excedente hasta que no sobresalga de las caras oclusales. Se llevará a relación céntrica, se toma de acuerdo al tipo de bruxismo. Si es un bruxismo excéntrico, sería céntrica de poder. El paciente tiene bruxismo céntrico, se realiza la toma del registro en trapecio, en registro céntrico, ya que el cóndilo se encuentra en la fosa con activación de los músculos protrusores. Este será un tipo de palanca 2. Se colocará cera del aire azul a 53 grados centígrados debido a que a esta temperatura el ligamento periodontal no la detecta y no se activan los músculos. De esta manera se obtiene un registro más seguro. Se colocará de canino a canino hacia atrás, ya que el paciente tiene una palanca tipo 2 y los propulsores activares. Teniendo en cuenta que no debe de tener nada en el sector anterior para lograr una relación céntrica más precisa. La mayor propiocepción se encuentra en los inferiores incisivos inferiores. Se debe recortar la cera con dobleces para colocarla en la parte anterior de lateral a lateral superior. Se colocará el doblez para la zona posterior de los molares. Colocar las ceras preparadas a una temperatura de 53 grados en la boca. Después se coloca la cera anterior sobre los incisivos superiores. Se manipula la mandíbula con movimientos cortos de rotación y se lleva la mandíbula al registro anterior. Se coloca el registro posterior y el anterior, el cual ya se encuentra frío. Se lleva a la mandíbula este registro y se coloca la mano del operador sobre el ángulo goníaco realizando una presión anterocraneal. Para un tipo de bruxismo céntrico, sería céntrico de trapecio, se llevará a cabo mediante un paciente con bruxismo excéntrico. El cóndilo está fuera de la fosa y el objetivo es llevarlo a la fosa. Se usará el registro de céntrica de poder del Dr. Roth. Este paciente va a presentar un tipo de palanca 1. En él se recortará la cera trapezoidal, se coloca de canino a molares tanto derecha e izquierdo superior, se colocarán las ceras preparadas a una temperatura de 53 grados en la boca y se colocará el montaje en el articulador. También es importante llevar el registro con arco facial. Este registro no solo se logra el montaje del modelo superior de la rama superior del articular, también va a reproducir la posición tridimensional del maxilar con respecto al cráneo, sino que también nos va a permitir determinar arbitrariamente un eje de rotación mandibular o eje de bisagra, un plano de referencia denominado plano axio-orbitario, el cual va a establecer con los dos puntos de referencia posteriores y el punto de referencia anterior el plano eje orbitario y va a representar la rama superior del articulador. El arco facial va a utilizar tres puntos de referencia, dos posteriores que van a corresponder a los ejes de rotación o de bisagra de cada cóndilo que se registrará arbitrariamente en conducto auditivo externo mediante olivas del arco facial y posteriormente el tercer punto sería uno anterior, también denominado punto orbitario, por su cercanía a esa estructura, aunque no necesariamente va a coincidir con el punto orbitario cefalométrico. Existen dos tipos de arcos faciales, los cuales se van a clasificar en anatómicos y cinemáticos. Los anatómicos incluyen marcas como Whitmez, Dentatus, BioArt, SAM, AD2, Vanadent, etc. Ellos van a permitir la ubicación espacial del maxilar superior en base a un plano denominado axio orbitario, el cual es determinado por valores promedio. Y los cinemáticos forman parte de aparatos sofisticados como axiógrafos y pantógrafos, que van a permitir la determinación de valores individuales de diversos parámetros del paciente, tales como el eje de bisagra exacto, guía condilia, ángulo de Bennett. Ellos van a proporcionar información necesaria para la programación de un articulador. Nosotros, para registrar o tener un registro con arco facial,
se va a tener que tener ensamble de la horquilla, el cual se va a componer de dos cilindros o brazos de metal perpendiculares entre sí, uno vertical y el otro horizontal, unidos por un conector simple. Cada uno de él va a tener ciertos componentes, como un brazo vertical, un brazo horizontal, conector simple, vástago corto, vástago largo, conector doble. El primer paso es colocar el bit tap en la zona de molares y anteriores sin tapar la línea media de la horquilla. Mantener la horquilla en agua caliente y colocarla sobre el modelo o en la boca del paciente sin perforar el bit tap y sin tocar el metal. Paso 2 es colocar el protector de olivas antes de insertarlo en el conducto auditivo. Paso 3. Orientar el ensamble de manera que la barra móvil horizontal se encuentra en el lado derecho del paciente. Apretar el tornillo para asegurar la barra del arco. El paso 4 es colocar el aguja en el infraorbitario y no se usará el nación. Se colocará un trozo de cera para que el paciente muerda la horquilla. Se colocan los niveles de posición antes de ajustar la abrazadera doble de cerrado sobre el lado sobresaliente de la horquilla de mordida. Apretar la abrazadera firmemente al vástago de la horquilla con el destornillador o bien el desarmador. Posteriormente, se va a montar el modelo superior. En él se va a permitir traspasar el modelo superior a la rama superior del articulador y es posible transferir la posición espacial del maxilar con respecto al cráneo del paciente. Para realizar el montaje del modelo superior serán necesarios los siguientes materiales. Desde un articulador, el cual se debe de verificar que sean análogos, estén en contacto con la rama superior del articulador y con una inclinación de 45 grados. Solo se puede colocar una angulación real si se utiliza una axiografía. El modelo superior con su respectivo split cuts, las plátinas de montaje, mesa de montaje para el modelo superior, el ensamble del montaje con la horquilla de posición, el soporte de la horquilla y el yeso de fraguado rápido. Para el montaje del modelo inferior, una vez finalizado el montaje del modelo superior, el siguiente paso es montar el modelo de la arcada dentaria inferior con los siguientes materiales: el modelo superior articulado, el modelo inferior, el registro de la relación céntrica con ceras azules, la base o soporte del montaje inferior, la mesa incisal, la plátina de montaje y el yeso de ortopédico. Es muy importante decir que un registro de posición condilar, eh, en la mandíbula se va a acomodar desde una posición en relación céntrica, buscando el mejor calce interdentario como el propósito de evitar las interferencias dentarias existentes, generalmente a nivel de las especies dentarias posteriores. A este cambio de posición mandibular se le conoce como deslizamiento en céntrica y representa la discrepancia entre la relación céntrica. Es muy importante que esta discrepancia es mínima en un 85% de los pacientes, no trascende, pero el 15% que le llega a presentar esta discrepancia van a modificar el diagnóstico y el plan de tratamiento efectuado desde la posición. En ellos son pacientes muy difíciles de manipular, como los dólico-faciales. Tomando la literatura de Alonso, Albertini, Pacelli, en el libro de Oclusión y Diagnóstico de Rehabilitación Oral, en el tema de modelos e introducción al montaje de modelos, en ellos los modelos son las réplicas de los maxilares de los pacientes, los que podrán ser desdentados totales o parciales o dentados, y se obtienen a partir de impresiones con distintos materiales, los que según los casos pueden ser rígidos o elásticos. El llenado de esas impresiones pueden realizarse con materiales yesosos o sintéticos. La importancia será en su diagnóstico y tratamiento. Se registrará de la forma y el tamaño de los dientes que pueden perderse durante la preparación. Se debe de informar sobre la dimensión vertical y pueden ser útiles en la planificación quirúrgica de la ubicación de los implantes y en la confección posterior de las guías quirúrgicas correspondientes. También te ayudará a tener una confección de suplementos oclusales o de provisionales orientadas al tratamiento, en el tratamiento ortodóntico y como examen complementario en los casos de cirugía ortognática.
En los desdentados totales y parciales, los modelos servirán para la confección de cubetas individuales. En las prótesis parciales removibles, pueden ser útiles para el diseño y en las disfunciones de la articulación temporomandibular, pueden servir para la confección de intermediarios oclusales. También van a servir como documentación de las mejoras y los cambios logrados al comparar modelos pretratamiento y posttratamiento. Nosotros podemos tener modelos montados seccionados. Ellos son indicados para el estudio aislado de la guía anterior y el estudio aislado de los cuadrantes posteriores. En ambos casos, cuando estos sectores de la boca tengan la integridad suficiente como para justificar su estudio, no van a poder ser utilizados en abrasiones marcadas, grandes destrucciones, desdentados totales, desdentados bilaterales posteriores, desdentados unilaterales posteriores. En ellos se van a hacer bipartitos dejando fija el área desdentada y en brechas anteriores extensas. Solo se hacen removibles los cuadrantes posteriores. Entonces, en este caso, no van a poderse usar. Para la preparación de placas de registro sobre modelos de estudio, se requiere la confección de placas de registro para casos de desdentados totales o parciales, en los que no existen pares oclusales que sirvan de referencia para el registro. En estos casos se incluyen desdentados totales, bilaterales posteriores, unilaterales posteriores, parciales de brechas largas. Van a existir dos tipos de placas: las placas totales, en la cual su confección son placas de resinas adaptadas y estabilizadas. Sobre de ellas se ubicarán los rodetes confeccionados en un material rígido como ceras extraduras, compuestos de modelar, etc. Estos rodetes reemplazarán a las piezas dentarias ausentes y en una placa parcial su carga es dentomucosada. Se utiliza una placa parcial rígida o de acrílico que presenta un área extendida a la superficie de soporte, que en este caso es la mucosa, la que puede ser ayudada para su estabilidad y retención por algún retenedor forjado y la posición ofrecida por la propia placa. En las áreas desdentadas se confeccionarán rodetes para el logro de las relaciones intermaxilares. Su diagnóstico correcto sobre modelos de estudios montados estaría más relacionado con la precisión de estas etapas que con la sofisticación de los instrumentos de registro, puesto que si cargamos el articulador con información errónea, también serán erróneos la posición de los modelos y erróneo será nuestro tratamiento. Es muy importante conocer la limitación de los articuladores y su importancia clínica. Por ejemplo, una influencia que tienen los determinantes anteriores y posteriores sobre los determinantes intermedios. Su trayectoria condilia es la modificación de la angulación de la trayectoria condilia. No influye en la trayectoria del vástago incisal. Asimismo, la modificación del ángulo de la palatina incisal no influye en la trayectoria condilia. Sus valores son mecánicamente independientes si se sabe que la distancia entre los determinantes posteriores de la articulación temporomandibular y el segundo molar en promedio es de 7.5 centímetros y que la distancia entre este molar y el canino inferior es de 3 centímetros. Es fácil deducir que la influencia de la guía anterior será mayor que la de la articulación temporomandibular para desocluir las áreas intermedias, en este caso dientes posteriores. La trayectoria condilia, en su curvatura, tanto en los pacientes como en los articulares totalmente ajustables, son trayectorias curvas, mientras que en los articulares semiajustables se presentan rectas. Esto hará que una trayectoria recta con igual angulación desocluya menos que una curvatura. En el caso del articulador semiajustable de cajas rectas, se podrá observar interferencias no existentes en la boca del paciente, siendo lo que constituye un área de conflicto propia de la limitación del instrumento. En este caso, por ejemplo, los componentes horizontales siempre van a representar un inconveniente porque modificarán la dirección de los surcos y generarán zonas de conflicto en las áreas supracontacto similares a las que se producen cuando se modifica la distancia intercondilia. Como conclusión, podemos establecer que la diferencia entre un articulador totalmente ajustable y un articulador semiajustable solo existe en las relaciones excéntricas, ya que en céntrica el comportamiento es similar. No obstante, según nuestra filosofía de trabajo y partiendo de una guía anterior,
correcta, se puede asegurar que el uso de un articulador semiajustable es altamente satisfactoria en rehabilitación oral. En este momento, por ejemplo, ¿en qué casos se puede usar entonces un articulador totalmente ajustable? En casos en los que se reconstruye utilizando una función de grupo posterior, en aquellos casos en los que se sospecha la presencia de un Bennett inmediato, solo a través del registro de pantográfico, que en este caso se hace en articulador totalmente ajustable, se visualizará la lesión que podrá ser diagnosticada. Este registro pantográfico tiene la doble función de diagnosticar y programar el articulador. Es muy importante mencionar que, por ejemplo, lo único que no llega a ser el articulador totalmente ajustable es el espacio libre oclusal, no lo reproduce, ni la relación con los tejidos blandos. Estos dos son los únicos factores que no reproduce el articulador totalmente ajustable. Pero si produce, por ejemplo, te da información de eje terminal de bisagra, distancia intercondilia, plano infraorbitario, plano sagital medio, inclinación del plano oclusal, relación maxilar superior, relación plano oclusal, plano infraorbitario, relación plano oclusal y el plano sagital medio, la oclusión en relación céntrica, dimensión vertical oclusal, oclusión orbital, el ángulo de la trayectoria condilia, la curvatura de la trayectoria condilia, el Bennett progresivo, el Bennett inmediato, sartrusión, detrusión, lateroprotrusión, lateroretrusión. Todo esto te da la información del articulador totalmente ajustable. Lo que no llega a ser el semiajustable y, por ejemplo, es información arbitraria, es el eje terminal de bisagra, la distancia intercondilia, la relación maxilar superior, el ángulo de la trayectoria condilia, el Bennett progresivo, son arbitrarios. Lo que sí son precisos son el plano infraorbitario, el plano sagital medio, la inclinación del plano oclusal, la relación plano oclusal y el plano infraorbitario, la relación plano oclusal y el plano sagital medio, la oclusión en relación céntrica, la dimensión vertical oclusal, la oclusión habitual. Esos los reproduce totalmente y son precisos. Lo que no reproduce es la curvatura de la trayectoria condilia, el Bennett inmediato, la subtrusión, la detrusión, la lateroprotrusión, la lateroretrusión, el espacio libre interoclusal, la relación con los tejidos blandos. Esto no lo reproduce el articulador semi-ajustable. Pero bueno, independientemente de esto, no te va a interferir en tu tratamiento de rehabilitación. La técnica de registros y montaje de modelos se van a requerir un articulador, el arco facial, que sería el modelo superior, el registro de la oclusión en relación céntrica en el modelo inferior, registros de excéntricas, que sería en este caso la programación, impresiones anatómicas con hidrocoloides irreversibles como el alginato. Es muy importante realizar un protocolo o pasos a seguir debido a que es importante remarcar en el arco facial cinemático la localización precisa del eje terminal en bisagra o el axiógrafo debido a la posibilidad de movimiento que le imprime la mandíbula. Desde el punto de vista técnico, el arco facial cinemático solo es útil para la localización precisa del eje de terminación en bisagra, que es un registro céntrico, pero además permite la observación clínica de las modificaciones que sufre ese eje ante las distintas formas de inducción utilizadas para el registro de la oclusión en relación céntrica. El registro del eje de terminación en bisagra se conoce con el nombre de relación céntrica y se obtiene a partir de movimientos de rotación que no excedan los 20 milímetros de apertura y son guiados por el operador sin contactos dentarios. El primer paso que debes de hacer para poder llevar a cabo este montaje es invertir la horquilla solidaria con el maxilar inferior, pasándola al superior y con sus púas inscriptoras en contacto con las marcas
que determine el eje terminal en bisagra y se fija esta posición y en este caso queda establecida la relación cóndilo inciso condilea. El segundo paso es la localización del tercer punto o punto anterior. Existen diversas técnicas, pero en general se basan en una distancia promedio de 2.5 centímetros desde el punto nasion al punto infraorbitario y de 4.1 centímetros del borde incisal a dicho punto. Este punto será capturado por un vástago solitario con la barra transversal. De esta manera queda establecida la relación del plano oclusal con el plano infraorbitario. El tercer paso, una vez fijado el sistema, se procede a retirarlo de la boca del paciente y se lo lleva al articulador. Se va a transferir la distancia intercondilia aproximada, el eje terminal en bisagra del paciente al articulador, la relación del maxilar superior con dicho eje, el punto de referencia anterior a la rama superior del articulador para lograr la relación plano infraorbitario plano oclusal con registro promedio del eje terminal en bisagra. Es muy importante mencionar que existen dos maneras de localizar en forma promedio el eje terminal en bisagra. Hay dos arcos faciales estáticos con dos olivas en sus ramas laterales que ubican en el conducto auditivo externo del paciente, capturan una posición que lleva al articulador la distancia promedio entre los dos centros de rotación de los cóndilos. También existe la forma de localizar, es la más usada y se basa en las siguientes medidas. En una línea se va desde el tragus hasta el ala de la nariz, que en este caso sería el plano de Camper, y el centro de rotación se encontrará a 11 milímetros por delante del tragus. Segundo, será en una línea que va desde la base de la órbita hasta el tragus, que en este caso sería el plano de Frankfurt. El centro de rotación se encontrará a 11 milímetros por delante y 2 milímetros hacia abajo del plano de Frankfurt. Es muy importante preguntarse ¿cuál es el objetivo del registro de la oclusión en relación céntrica? La respuesta es relacionar el maxilar inferior con el maxilar superior ya montado en el articulador. También mencionar que una ventaja del registro de la oclusión en relación céntrica es que es la única posición diagnóstica y el punto de partida para todas las relaciones interoclusales. ¿Qué aspectos van a involucrar su uso? Se van a involucrar todas aquellas relaciones interoclusales contactantes que se relacionan con aspectos parafuncionales. La oclusión en relación céntrica es una de ellas. Durante la función, las relaciones no son contactantes y si hay contactos son leves intemporarios. Esto significará que la oclusión en relación céntrica permite observar los aspectos funcionales y parafuncionales, pero específicamente los parafuncionales. Esta posición es la más repetible y funcional y se le considera que la oclusión habitual, aunque cuando sea patológica, tiene mayor grado de repetibilidad. También se la ha considerado la más fisiológica, pero al respecto pensamos que no existe posición más funcional que una oclusión habitual fisiológica, ya que está presente en el 96% de los casos. Entonces, ¿por qué se selecciona o en este caso tomamos como elección la oclusión en relación céntrica? Porque se trata de una posición en la que se ha logrado la menor participación de engramas o patrones neuromusculares. Además, es la única posición a partir de la cual se puede lograr una desoclusión. Su fundamento es obtener las relaciones interoclusales en una posición de relación céntrica. Recordemos que una oclusión en relación céntrica es igual a una oclusión más relación céntrica. ¿En qué condición clínica debe realizarse? Se debe de realizar o se tomará estando pacíficamente el sistema de la articulación temporomandibular y el sistema neuromuscular. La técnica de registro de la oclusión en relación céntrica se va a dividir en dos etapas. La etapa de desprogramación selectiva, esta se dirigirá específicamente al grupo muscular responsable de las excéntricas mandibulares, es decir, los pterigoideos externos,
Los músculos elevadores permanecerán activos para lograr el cierre mandibular y se buscarán de preferencia las técnicas autoinducidas, porque son las más fisiológicas. Como segundo sería el registro propiamente dicho, el cual consiste en un registro plástico, pues se trata de un articulador semiajustable. Para este tipo de técnicas se van a usar las técnicas de laminillas de Longdad, las cuales son laminillas que se van colocando poco a poco. Y también se estará utilizando la confección de ceras para registros, ceras tipo Beauty, Pink, extra dura, cortadas en rectángulos de 25 por 30 milímetros y estañolas. Es muy importante realizarlas para poder desprogramar al paciente y una vez realizado, pues se realizará el registro de los movimientos excéntricos. El registro de la dinámica mandibular es de suma importancia porque nos va a permitir analizar las relaciones intermaxilares en los movimientos excéntricos que están referidos a los aspectos vinculados con la desoclusión. Para lograr más precisión en los registros, debemos tratar de que sean autoinducidos y limitados a las áreas funcionales, o sea, de borde a borde de los incisivos y de los caninos. ¿Por qué vamos a elegir la autoinducción y no la participación del operador? Porque en un movimiento lateral fisiológico existirá desoclusión con participación de los músculos elevadores y el pterigoideo externo, fascículo inferior del lado de no trabajo. Es muy importante que dentro de esta programación de los articuladores tengamos un registro tanto de la distancia intercondilia, la trayectoria condilia, el ángulo de Bennett, el vástago incisal, modelos y la platina incisal. Todos estos movimientos los vamos a programar en nuestro articulador para que tengamos nuestra relación céntrica o el registro y podamos realizar el montaje de dicho articulador y podamos realizar nuestro tratamiento que conlleva. Una vez realizado el montaje en el articulador, pasaremos al tallado de nuestra pieza, pero para esto necesitamos tener conocimientos previos y nos basaremos en la literatura del libro de prótesis fija, preparaciones biológicas, impresiones y restauraciones provisionales del autor Carvajal. Y los temas que estaríamos observando o aprendiendo serían fundamentos del tallado o diseño del componente biológico. Dentro de estos fundamentos que el doctor nos proporciona es que debemos de cumplir 4 principios en la preparación dentaria en prótesis fija convencional, desde una preservación de la estructura dentaria, la retención, estabilidad, solidez estructural, perfeccionamiento de márgenes. Dentro de la preservación de la estructura dentaria, se debe de otorgar a la restauración solidez, retención y estética. En la integración dentaria, el diente tiene estructura laminar hueca, absorbe y distribuye las fuerzas aplicadas y concentradas en él, solo si se presenta la mayor cantidad de dentina remanente. En la retención y estabilidad tendremos el valor del anclaje, en donde nuestras restauraciones se oponen a la fuerza de gravedad, la retención y el soporte de funciones o parafunciones, que en este caso sería la estabilidad, fuerzas que tienden a desalojar una restauración. También la retención, en donde su unidad básica es el paralelismo de dos superficies dentarias opuestas entre sí, y también las superficies opuestas internas de un surco de caras libres o proximal y los de una caja oclusal. Tendremos estabilidad. Los muñones con mayor altura o muñones de menor diámetro poseen mayor estabilidad al desalojo, debido a que en el arco de rotación resultante existe estructura dentaria que se opone al desplazamiento. Una vez terminado con retención y estabilidad, pasaremos a la solidez y estructural, donde se le otorga el grosor de la estructura protésica y está en directa relación con la profundidad del desgaste del elemento biológico requerido por las diferentes situaciones clínicas, como coronas unitarias, inserciones para prótesis fija plural, conectores de prótesis fija plural, tipos de oclusión
y metales que vamos a utilizar. También tendremos perfección de márgenes, en donde se considera la terminación cervical o márgenes periféricos de la restauración protésica y su adaptación a la línea de terminación de la preparación biológica, donde nos va a permitir la armonía de los tejidos blandos alrededor del metal y va a reproducir perfectamente la sinuosidad del margen cervical de la preparación biológica, tanto en el hombro como en el bisel. De acuerdo a los principios de preparación dentaria en prótesis fija, con Carvajal menciona que tendremos que tener dimensión en la preparación dentaria, tratando de conseguir la mayor cantidad de roce o fricción entre el elemento biológico y la restauración. Tener una convergencia oclusal de las preparaciones dentarias, un grado de inclinación que va a presentar las paredes proximales de un diente, el cual va a estar íntimamente ligado y es dependiente a la altura de las preparaciones dentarias. Tenemos que tener una retención auxiliar, preparar las caras proximales con una menor convergencia oclusal, ya sea para que otorguen principalmente el valor de anclaje a una restauración protésica y en las que se deben ubicar siempre los elementos de anclaje auxiliar o complementaria. También debemos de tener una altura coronaria y convergencia oclusal incisal. Los principios que van a gobernar el tallado en nuestras preparaciones biológicas son inseparables y totalmente dependientes el uno del otro, desde una convergencia oclusal de 10 grados, el cual va a proveer una adecuada resistencia a la cementación de una corona, solo si posee una altura de 3 milímetros. Las sugerencias de una convergencia oclusal es de 3 milímetros de altura de un muñón dentario, permite un máximo de 15 grados de convergencia oclusal. 4 milímetros de altura de un muñón dentario permite un máximo de 20 grados de convergencia oclusal. 5 milímetros de altura de un muñón dentario va a permitir un máximo de 25 grados de convergencia oclusal. Para producir una menor convergencia, Mark concluye que cuando se utiliza una visión binocular, se produce una menor convergencia, 21 grados, que cuando se utiliza una visión monocular de 27 grados. Es importante también tener una relación entre altura ocluso cervical o inciso cervical y ancho mesial distal. La proporción entre los tamaños dentarios debe ser igual o mayor a 0.4 para promover estabilidad a las restauraciones protésicas frente a las fuerzas laterales. Parker, en 1993, establece las relaciones mínimas aceptables para diferentes situaciones clínicas. Si la proporción es de 0.1, la convergencia oclusal debería ser menor a 6 grados. Si la proporción es 0.2, la convergencia oclusal debería ser menor a 12 grados. Si la proporción es de 0.3, la convergencia oclusal debería de ser menor de 18 grados. Si la proporción es 0.4, la convergencia oclusal debería ser menor de 23 grados. Si la proporción es 0.5, la convergencia debería ser menor de 30 grados. También debemos de contar con reducción uniforme dentro de nuestra preparación, mantener la forma original del diente a través de un desgaste parejo, de igual cantidad en todas las caras o superficies del diente comprometido en nuestra preparación. Debe ser una copia en miniatura del diente original. Esto nos va a permitir aumentar la resistencia, evitar los sobre o subcontorneos y obtener un color adecuado, apariencia de translucidez y color natural. Nos va a proveer un espesor necesario para dar resistencia y contornos coronarios normales. También debemos de tener una profundidad en la reducción. La cantidad o profundidad de la reducción dentaria está determinada de acuerdo a parámetros específicos. Desde qué tipo de restauración vas a utilizar, el tipo de oclusión del paciente, edad del paciente, metales a utilizar, color del diente natural. Dentro del color y profundidad, los espesores de opaco y porcelana de cuerpo recomendados por el fabricante, la porcelana, las variaciones que debe de tener entre 0.5 milímetros y 1.0 milímetros en el espesor de porcelana de cuerpo. Espesores menores a 1.0 milímetros se requieren cerámicos de alta cromaticidad. Un color blanco se requiere una mayor reducción de 1.2
milímetros para porcelana de cuerpo más 0.2 milímetros para el opaco, más 0.3 milímetros para metales no nobles, más 0.1 milímetro de espaciamiento y tolerancia. Esto nos va a dar como resultado un desgaste de 1.8 milímetros en vestibular total y un espesor del diente de 3.2 milímetros. Un color oscuro tiene una reducción dentaria conservadora de 0.8 milímetros para porcelana del cuerpo, más 0.2 milímetros para el opaco, más 0.3 milímetros para metales no nobles, más 0.1 milímetros de espaciamiento y tolerancia. Esto nos va a dar como resultado 1.4 milímetros de desgaste vestibular total y espesor del diente de 2.9 milímetros. También es importante considerar tipos de metal y profundidad del desgaste. Metales no nobles como el níquel, cromo, plata, paladio en aleaciones cerámicas afectarán nuestra tonalidad final. Debe de tener un grosor mínimo de 0.3 milímetros más el material estético, por ejemplo cerámicas o resinas. Metales nobles como el oro de paladio, oro, paladio, en aleaciones cerámicas se obtiene una mejor tonalidad final. Debe de tener un grosor mínimo de 0.5 milímetros más el material estético, en este caso cerámicas o resinas. Debemos también tener un examen dinámico de muñón dentario. En esta, nosotros le vamos a pedir al paciente que tenga movimientos mandibulares como lateralidad izquierda y derecha, protrusión y máxima intercuspidación. Observar si cuenta con el suficiente espacio para alojar la restauración protésica con los grosores de materiales adecuados, tanto metálicos y estéticos. En nuestra reducción vestibular o bien línea de terminación cervical, tenemos que desgastar en coronas cerámicas puras entre 0.8 milímetros a 1.0 milímetros de profundidad. Un desgaste en coronas metal cerámica es de 1.2 milímetros a 1.5 milímetros de reducción vestibular, con un máximo de 2.0 milímetros en dientes envejecidos. La línea de terminación cervical para coronas completas de metal o terminación cervico-palatino de metal cerámica requieren 0.3 milímetros a 0.5 milímetros. También debemos de buscar nuestra reducción incisal oclusal. La profundidad en el desgaste del borde incisal debe de ser de 2.0 milímetros. La preparación dentaria debe ser 2/3 a 3/4 de la dimensión inciso cervical de la restauración. En preparaciones múltiples, la secuencia de esta técnica debe respetarse rigurosamente. En pacientes bruxistas o retratamientos protésicos, la referencia debe de venir con un encerado diagnóstico y su posterior traspaso a un modelo de yeso, sobre el cual se va a confeccionar un estampado plástico de preferencia para los desgastes de preparaciones biológicas. Debemos de tener una reducción proximal. Las paredes proximales de una preparación biológica son las responsables principales de una retención y el anclaje de una restauración. También es importante eliminar la convexidad de esas caras, otorgando soporte y grosor a los materiales restauradores. Tener una profundidad para solo porcelana de 0.8 milímetros a 1.2 milímetros. Tener una profundidad para porcelana sobre metal de 1.5 milímetros a 2.0 milímetros. Una reducción palatina con un solo material, ya sea porcelana o metal. Los dientes antagonistas deben de tener contacto céntrico. Con dos materiales no deben de quedar en contacto céntrico. Debe de existir 2 milímetros de distancia entre uno u otro material. El desgaste es similar a la cara vestibular, varía de 1.2 milímetros a 1.5 milímetros, exceptuando en la terminación cervical, donde se necesita de acuerdo al tipo de terminación cervical y metal a utilizar, que va de 0.3 milímetros a 0.5 milímetros. Si la cobertura palatina solo será de metal, debe de existir grosores mínimos de prótesis fijas unitarias, una aleación noble de 0.5 milímetros y una aleación no noble de 0.3 milímetros o prótesis fija plurales. En aleación noble es de 0.7 milímetros y en aleación no noble es de 0.5 milímetros. También debemos de tener en cuenta nuestra forma o diseño de la línea de terminación cervical. Las líneas de terminación biseladas son una referencia autorizada.
La línea de terminación cervical es muy importante en el sellado marginal y en el asentamiento incisal oclusal de coronas periféricas completas. El objetivo es minimizar la abertura cervical del sellado marginal tomando como referencia mínimo las 39 micras. Diseños utilizados para coronas ceramometal serán hombro recto, chamfer o conge, o chamfer o conge profundo con bisel, hombro de 135 grados, hombro recto con bisel de 45 grados, 70 grados o 75 grados y filo de cuchillo. En dientes anteriores o posteriores del maxilar y dientes anteriores mandibulares se recomienda una preparación de hombro recto y hombro recto con bisel de 45 grados. En dientes posteriores mandibulares se prefiere el diseño en hombro recto con bisel de 45 grados y en chamfer o conge biselado. En coronas de ceramometal hay una preferencia en la combinación hombro recto y hombro recto biselado en el margen cervical. También tenemos que tener en cuenta el sellado marginal y la cementación. En coronas completas puede existir que al momento de la cementación haya una hiperoclusión ocasionando un sellado marginal inadecuado. El espesor de la película del cementado va a influir a lo largo de la pared axial de la preparación. Los factores pueden ser desde una presión en la cementación, duración de la cementación, relación polvo-líquido del cemento, dimensiones de la preparación, tipo de cemento, vías de escape, espaciamiento del troquel, alivio de la superficie interna de la restauración. En 1964, Fusayama menciona que la terminación marginal en filo de cuchillo es la que otorga el mejor efecto de sellado, seguida del hombro de 45 grados y un hombro de 90 grados, respectivamente, pero puede fallar debido al proceso de colado. El siguiente orden son las preparaciones biológicas con mejor terminación cervical. En filo de cuchillo, como primer elección, hombro recto con bisel paralelo, conge o chamfer con bisel paralelo, hombro de 90 grados, hombro de 45 grados, hombro recto, bisel de 30 grados y 45 grados. También las preparaciones con mejor asentamiento oclusal van a ser las preparaciones con hombro recto de 90 grados, preparaciones con hombro de 45 grados, hombro recto con bisel de 45 grados, conge o chamfer con bisel paralelo, hombro recto, bisel paralelo. Es importante mencionar que también la distorsión del metal fue significativamente menor con hombro biselado u hombro recto que con conge o chamfer como la línea de terminación. No hay distorsión marginal durante la cocción de la porcelana para hombro recto biselado, conge o chamfer simple o conge o chamfer biselado. La forma de la terminación cervical no nos afectará en el ajuste de las coronas de metal cerámica después de la fusión de la porcelana. Es importante mencionar que la forma de la terminación cervical no afecta el ajuste de las coronas cementadas. Su discrepancia es de menos de 25 micras. Se recomienda adicional terminaciones cervicales de tipo conge o chamfer profundo para las preparaciones biológicas del sector anterior. Adicional se sugiere terminaciones cervicales de hombro recto biselado para las preparaciones biológicas de los sectores posteriores. También es importante mencionar que la selección del tipo de terminación cervical para metal cerámica influye en ciertos factores, desde un arquetipo periodontal, requerimientos estéticos, adaptación pre-cerámica, adaptación post-cerámica, forma y ubicación del diente en la arcada, facilidad de fabricación, tipo de metal a usar, ya sea noble o no noble, para coronas metálicas, se va a recomendar el chamfer o conge debido a un buen sellado marginal y fácil realización. Un hombro recto y hombro recto biselado para coronas metal cerámica porque va a permitir un color uniforme y adecuadas caracterizaciones. Conge o chamfer profundo biselado para metales nobles en aleaciones de níquel cromo. El hombro recto para coronas completas de cerámica mejora el ajuste marginal y aumenta la resistencia ante las fuerzas oclusales. Conge o chamfer biselado para coronas metal cerámica y anteros superiores. La línea de terminación de hombro
debe ser perpendicular a la reducción de las paredes axiales, con un ángulo interno redondeado para reducir el estrés y en esto nos va a ayudar a reducir hasta un 50% y aumentará la resistencia a la restauración. La línea de terminación en filo de cuchillo se empleará a veces en la cara lingual de los molares del maxilar inferior y en proximal de dientes con un pequeño diámetro cervical, radicular y con un gran volumen coronario triangular. En prótesis fija con collar cervical cerámico, el metal cerámico se creó para reducir el riesgo de fracturas de las coronas completas de porcelana al incorporar una subestructura metálica de refuerzo de cerámica. En este momento, el delgado collar cervical vestibular metálico sirve como un armazón de soporte al colado en los ciclos de cocción de la porcelana, pero tiene una desventaja estética. Produce una línea oscura a nivel cervical, se trasluce debajo de los tejidos gingivales delgado y ocasiona un aspecto grisáceo en la encía o aparece en cervical una recesión gingival. En diseños con estructura metálica se recomienda un hombro recto de 90 grados en cervical vestibular, con ángulo interno redondeado y con congue o chamfer en proximal y lingual. Su terminación del metal en vestibular puede ser de dos formas: contactando la terminación cervical de hombro, lo que determina su adaptación marginal más consistente, aunque menor translucidez radicular y gingival, o bien puede quedar entre 1.5 milímetros o 0.5 milímetros de terminación cervical a fin de permitir una mejor transmisión de la luz a través de la raíz y aspecto gingival en la restauración. Las restauraciones protésicas con cuello cerámico van a estar indicadas en pacientes con una encía fina y delgada o escasa o ninguna encía adherida donde la línea de terminación cervical es ubicada supragingivalmente con un menor riesgo de trauma gingival y sin mostrar un borde metálico. Se recomienda a pacientes con una línea de sonrisa alta o con dientes muy delgados, dientes con exposición radicular debido a las recesiones gingivales, y las restauraciones con cuello cerámico van a prevenir la decoloración gingival, obscureciendo, o bueno, en este caso previenen el obscurecimiento de la zona cervical, situaciones de márgenes protésicos previos, de sensibilidad radicular, estética y caries o fracturas subgingivales. Las cerámicas libres de metal nos van a ayudar o son cerámicas sin contractación. Sin contracción. Para esto las indicaciones son en dientes anteriores como posteriores. Prótesis fija unitaria, prótesis fija plural, ya sea de 3 dientes. Ellas están hechas con cofias de óxido de aluminio densamente sintetizadas con este recubrimiento de cerámica porcelana. Las recomendaciones son para este tipo de cerámicas es conservar siempre un testigo o guía de orientación de los desgastes que van a permitir asegurar una reducción dentaria pareja, uniforme y con una profundidad requerida de 1.5 milímetros para las caras libres y proximales y 2.0 milímetros en reducción incisal o oclusal. La terminación cervical de elección es chamfer o congue, ubicado yuxtagingival debido a las altas propiedades estéticas del sistema. No se debe de preparar un hombro recto de 90 grados porque no es adecuado, porque no es captado por el escáner del sistema de Procera. Todos los bordes de transición entre las diferentes superficies del desgaste dentario deben de estar rigurosamente redondeadas. Y hay 3 recomendaciones básicas para un diente antero superior. Desde una reducción de las caras libres y proximal de 1.5 milímetros, una reducción del borde incisal de 2.0 milímetros y una terminación cervical de chamfer o congue en los 360 grados. Es importante también tener la localización de la línea de terminación cervical. Los factores que determinan su ubicación de la terminación cervical será la salud periodontal, estética, susceptibilidad a la caries, hipersensibilidad dentaria, existencia de la caries radicular, existencia de fracturas radiculares, presencia de abrasión o erosión cervical, necesidad de anclaje coronario, existencia de una terminación cervical anterior. También la ubicación de la terminación cervical. Esto va a estar relacionado con la altura inciso-oclusal cervical de los dientes en el arco dentario y en la ubicación del margen gingival. Las líneas de la terminación cervical pueden ubicarse en supragingival, justagingival o intrasulcular y subgingival.
El distribuidor del ancho biológico tiene que tener una profundidad de surco gingival de 0.7 milímetros, una profundidad en la unión epitelial de 0.97 milímetros y la profundidad en la inserción del conjuntivo supracrestal de 1.07 milímetros. Siempre se debe respetar el ancho biológico. Sin él, no vamos a tener ninguna salud periodontal y no va a poder ser mantenida. Por eso siempre hay que respetar el ancho biológico. Las restauraciones deben respetar este ancho biológico y sus límites deben de estar entre 2.5 milímetros a 3 milímetros de la cresta ósea. Para esto hay varias literatura desde Rosner, Richter, Orban, Marcum, donde algunos coinciden y algunos difieren. Algunos mencionan que debe de estar entre subgingivalmente o supragingivalmente y que no por esto va a ocasionar la inflamación, pero ya hasta el finalizar se recomienda que no sea subgingivalmente porque sí ocasiona esta inflamación. De preferencia, la línea de terminación cervical supragingival cada vez que sea posible para optimizar la salud periodontal, facilitar las medidas de higiene oral y facilitar la toma de impresiones. La terminación cervical puede ubicarse ya sea justa gingival o intrasuculcar. En pacientes con una línea de sonrisa alta y recesiones gingivales se debe de preferir la terminación cervical supragingival y en restauraciones protésicas con cuello cerámico para optimizar la estética dentogingival y la salud pulpar o realizar coronas solo de porcelana tipo Procera. En pacientes con escasa o ninguna encía adherida se deben de realizar terminaciones cervicales supragingivales y restauraciones con cuello cerámico con técnica Procera. Se debe de evitar las líneas de terminación cervical subgingival que se aproximan a la adherencia epitelial porque favorecen la enfermedad periodontal. En pacientes con caries radicular, la línea de terminación puede ser subgingival. Es importante también mencionar o tener en cuenta las irregularidades oclusales o circunferenciales porque nos va a ayudar a preservar su morfología normal en la reducción dentaria. Esto nos va a ayudar como formas de retención auxiliares como cajas o surcos. Deben de usarse en la mayoría de los molares. La superficie proximal es la mejor ubicación. Ellos nos van a ayudar va a resistir el desplazamiento vestibulolingual y también se debe de usar en la dimensión ocluso-cervical de las paredes axiales, sea menos de 3 milímetros sobre premolares y dientes anteriores y menos de 4 milímetros sobre molares. Usar una convergencia oclusal mayor a 20 grados. Usar cuando una proporción sea menor de 0.4 grados. También es importante mencionar o tener en cuenta la terminación de ángulos redondeados para reducir la concentración de estrés y de esta manera aumenta la resistencia del elemento mecánico. Un ángulo agudo dificulta la toma de buenas impresiones y va a atrapar burbujas durante el encerado y el proceso de investido en los patrones de cera. También tenemos que tener en cuenta la textura superficial de las preparaciones dentarias. Una superficie de los dientes preparados debe ser suave y pulida para optimizar la adaptación y el ajuste de la restauración protésica a la preparación biológica. Las rugosidades dentarias dan retención en restauraciones cementadas con cementos de fosfato de zinc, pero no para cementos de ionómero de vidrio o resinas de cementación y siempre se debe usar retenciones auxiliares como surcos o cajas coronarias o proceder al arenado de las superficies metálicas para tener una muy buena retención. Y como conclusión, quiere decir toda esta literatura y toda esta información que acabamos en este momento de ver y escuchar es que principalmente para lograr el éxito en nuestro tratamiento se requiere no solo del conocimiento anatómico, biológico y sistémico. También es necesario conocer los materiales e instrumentos que se utilizarán en el tratamiento de dicha patología, desde una temperatura, una distancia, una consistencia que involucra la física y química de cada material. También es importante llevar a cabo una secuencia desde el llenado de la historia clínica, el montaje de modelos en el articulador, el encerado con la finalidad de diagnosticar de forma oportuna la patología que se va a presentar en nuestro paciente y asimismo poder rehabilitarlo de la mejor manera sin ocasionar ninguna iatrogenia. Les dejo la bibliografía para que ustedes puedan revisar también los temas mencionados. Es muy importante conocerlos.
debido a que gracias a ellos nos pueden garantizar un éxito en nuestra rehabilitación bucal. Muchas gracias y que tengan una muy bonita noche.